Amados hermanos, bienvenidos a nuestra segunda clase sobre el curso de evangelismo en nuestra clase de CLET. El sábado pasado tuvimos nosotros una introducción a lo que será el curso y vamos a tocar el primer tema ahora. Quiero que hablemos específicamente sobre la evangelización como un mandato de Dios. Quiero comenzar leyendo el pasaje que encontramos nosotros en San Mateo capítulo número 28, versículo 16, que a la letra dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, amados hermanos, vamos a empezar nuestra clase titulada El evangelismo como un mandamiento, como un mandato, como una orden de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que esta es la introducción como ver qué es la raíz o la motivación del evangelismo que nosotros como iglesia debemos hacer. En primer lugar, empezamos viendo que el evangelismo es producto del poder de Dios que le ha dado a la iglesia, a su reino, a sus hijos, a los que estamos ahorita sobre la tierra. Cristo, por medio de su sacrificio vicario y su resurrección, tiene todo el poder ahora en este mundo. El poder se lo arrebató a Satanás, que era el rey de este siglo, y al establecer su reino aquí sobre la tierra, el Señor Jesucristo ejerce su autoridad y su poder. Por eso nosotros, cuando oramos, la oración modelo es: vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así que se haga también aquí en la tierra. O sea, el poder de Dios desciende sobre la iglesia del Señor Jesucristo, y descendió el día de Pentecostés el Espíritu Santo para establecer la iglesia y para que desde ese momento la iglesia ejerza el dominio y el poder que tiene sobre Satanás. ¿Y cómo lo va a demostrar la iglesia? Yendo a hacer la labor que Cristo le encomendó. Y entonces, comenzamos. El evangelismo es producto del poder de Dios dado y derramado en su iglesia. Ya con ese poder que todos nosotros tenemos después de que hemos sido bautizados en agua, el Señor también nos bautizó en ese momento con su Espíritu Santo, nos hizo parte de su iglesia. Y cuando nosotros crecemos en la fe y hemos recibido la confirmación y estamos en la palabra del Señor, y la palabra es fiel y viva en nuestras vidas, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y la autoridad para ir y predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué se necesita poder para predicar el Evangelio? Y aquí viene la primera cosa que yo les quiero mostrar. El Evangelio es poder. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es una espada aguda de dos filos que puede penetrar hasta lo más profundo del corazón del hombre y discernir las intenciones. Porque el Evangelio es Cristo mismo. Es la palabra de Dios hecha hombre. Es Cristo mismo esa palabra, y Cristo es ese evangelio. El evangelio lo recibimos por medio de la palabra, por medio del bautismo, por medio de la Santa Cena. Estamos recibiendo a Cristo mismo. Paréntesis, les voy a contar una historia. Hace algún tiempo, una rama de evangélicos, de los que predican la teología de la decisión,
me abordó cuando yo era catedrático en la universidad y me presentaron las 4 leyes espirituales. Yo los escuché respetuosamente y me dice uno de ellos: ¿usted ya recibió a Cristo? ¿Y a cuántos de ustedes no les hacen la misma pregunta? Usted ya recibió a Cristo. Sin embargo, oigan lo que les voy a decir, yo desde entonces no sabía, pero ahora como luterano confesional, y ustedes como luteranos confesionales que son, entonces podemos establecer una respuesta a esa pregunta. ¿Usted ya recibió a Cristo? Sí, yo lo recibo en su palabra cada vez que voy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Recibo a Cristo. Cuando recibí el santo bautismo, también recibí a Cristo. Y cada vez que participo de la Santa Cena, recibo a Cristo en su cuerpo y en su sangre. Es decir, yo no recibo a Cristo una vez y se acabó. Nosotros recibimos a Cristo todo el tiempo. Ahora, aparte es, ¿usted ya creyó en Cristo? ¿Usted tiene fe en Cristo como su Señor y Salvador? Claro, yo creo que Él perdonó mis pecados porque la Biblia lo dice. Pero ese convencimiento llega como efecto de la palabra de Dios predicada en el corazón. Entonces, el Evangelio, la salvación de Dios, no es un acto voluntario de recibir a Cristo, sino el Evangelio es la revelación de Dios al hombre, la revelación de Cristo al hombre por medio de su palabra. Y nosotros, los que ya tenemos esa revelación, nosotros, los que ya tenemos la fe que nos salva por medio de la palabra del Señor que creó fe en nuestros corazones, podemos entonces hablar de lo siguiente. El Evangelio es una revelación de Dios al hombre. El Evangelio es poder, como lo dije anteriormente. Es Cristo mismo manifestándose al hombre por medio de su palabra. Entonces, ¿cuál es el deber, el mandamiento que Dios le dejó a su iglesia y a nosotros? Dice, por tanto, id. Vayan. Id es en un presente continuo. Id. Id es el mandamiento. Es ir a la gente. Es llegar a la gente. Y viene el segundo aspecto. Ir a la gente y le leen un folletito donde le diga que Dios le ama, que Dios le quiere, que usted pecó y que por ese pecado perdió esa relación con Dios, pero que por medio de Cristo usted puede tener esa relación y que si repite esa oración usted puede tener ahora comunión con Dios y ser salvo. Fíjense que el mandamiento del evangelismo no es ir a compartir ni experiencias, ni folletos, ni ninguna cosa parecida. Dice ahí, id y hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? ¿Cuánto tiempo le costó a Jesús preparar 12 hombres para esta misión? Y uno falló. 3 años anduvieron con Jesús. El discipulado, simple y sencillamente, amados hermanos, luteranos, confesionales, es la catequesis. Ir y catequizar a los hombres. Hacer un discípulo es enseñarle. Catequismo es enseñanza. Es un regalo de Dios. Segundo, no solamente es un regalo de Dios,
es una revelación de Dios, es un acto de Dios, es una acción de Dios. Y entonces, al ser una acción divina, el evangelismo no depende de los hombres, depende de Dios. Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después del bautismo, cuando son niños, lo reciben, tiene que haber enseñanza. Y si son adultos, la enseñanza es previa, pero después del bautismo, la enseñanza sigue. Es decir, que la vida del cristiano siempre está guiada bajo los parámetros de la enseñanza de la palabra de Dios. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de entender. Cristo siempre está enseñándonos por medio de su palabra. Él quiere darnos a conocer su voluntad, su gracia, su misericordia y todo esto siempre a través de su palabra. Por lo tanto, dice allí, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Podemos hablar de una etapa pre-evangelística y de una etapa post-evangelística. La etapa pre-evangelística es la oración, cuando nosotros oramos por nuestros familiares, nuestros amigos. La fase evangelística es cuando los logramos involucrar en el estudio de la palabra del Señor, en la catequesis, y ellos van a escuchar la palabra que va a crear fe en sus corazones. Y después de que ellos manifiestan su deseo de confirmarse, de bautizarse si aún no lo son, nosotros tenemos un seguimiento postevangelístico y es enseñarles que guarden todas estas cosas. Es decir, que la enseñanza nunca termina en la vida del cristiano. La enseñanza es parte de su preconversión, de su conversión y de su postconversión, aunque la conversión es un acto de todos los días. Entonces todos los días tiene que haber enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ley y evangelio. Lo que el Señor nos ha dado. Y que guarden las cosas que el Señor nos ha mandado. Allí está hablando específicamente de fórmulas sacramentales. ¿Qué es el Señor? ¿Qué nos dio el Señor a guardar? Su palabra. Y la guardamos en nuestro corazón. ¿Qué más? Su cuerpo y su sangre, que lo recibimos y lo guardamos en nosotros cada vez que pasamos al altar para participar del pan y el vino, del cuerpo y la sangre de Cristo. De su bautismo. Porque cuando nos bautizan es una vez, pero guardamos el bautismo en nuestro corazón y es eficaz todas las veces en nuestra vida, cada vez que confesamos nuestros pecados. Entonces dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sacramentos, hermano. Eso es lo que el Señor nos ha mandado. La predicación del Evangelio por medio de la catequesis para poder administrarle a la gente correctamente los sacramentos, los medios de gracia para el perdón de los pecados. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio es la manifestación del poder de Dios en nosotros todos los días, a donde vayamos, hasta el fin del mundo. Vamos con el Evangelio, vamos con la enseñanza, vamos con la catequesis, vamos con los sacramentos, vamos con la palabra de Dios, porque ese es el Evangelio. La base del Evangelio está en el mandamiento del Señor Jesucristo. La importancia del evangelismo está
en que es un mandato de Dios. Pero el que hace la obra evangelística en nuestras vidas es el Espíritu Santo y es su palabra. Nosotros simple y sencillamente Dios utiliza nuestra boca para anunciar el Evangelio. Nosotros podemos anunciar, pero no podemos infundir ni fe ni el Evangelio. Es decir, nosotros no podemos obligar a la gente. Nuestro trabajo no es llegar y convencer a las personas. Nuestro trabajo es hablar la palabra del Señor y Dios se va a encargar de que esa palabra cree fe en el corazón. Y al crear fe en el corazón, entonces aquel hombre va a ser salvo. Y los medios de gracia van a ser un regalo y una realidad en su vida, en donde él se encuentre. Porque el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta que termine todo aquí, siempre va a estar el Evangelio de la palabra de Dios. El Evangelio del reino. Por tanto, id. Y hacer discípulos. No, es fácil hacer un discípulo. No crean ustedes que la gente quiere. Pero si nosotros empezamos a predicar la palabra, allí van a aparecer las personas con necesidad para que nosotros podamos discipularlas. Ir a ser discípulos en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y el Señor estará con nosotros todos los días. No es tratar de que la gente reciba al Señor una vez, entre comillas. Es que estemos recibiendo a Cristo siempre, en su palabra y en los sacramentos. Seguimos. Vamos a entrarle de lleno a las maneras de cómo se puede discipular, de cómo es una manera correcta de catequizar. Dejamos tiempo para preguntas y respuestas. Ha sido un gusto. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.